ahí tenemos nosotros que x es igual a 1, entonces nuevamente tengo que probar esto y me queda que menos 1 es igual a menos x, ¿está bien? O sea, que sería en este caso 1, entonces me quedaría así, se cumple la igualdad, y que z es igual a 3x, y esto me quedaría entonces que 3 es igual a 3 por 1, y entonces eso me da 3, 3 igual a 3, y entonces se cumple. Por lo tanto, B2 pertenece a W. Como B1 y B2 pertenecen a W, entonces podemos concluir de esas dos cosas que G2 está contenido en W. ¿Sí? Y ahora sí podemos plantear la definición donde decimos G2 es generador de W si, solo si. ¿Cuáles son los elementos de W? Este es un elemento genérico de W. Entonces, para todo B que le vamos a llamar X menos X 3X, que es un elemento de W, existe, en este caso tienen que existir dos escalares porque tengo dos vectores, existen lambda 1, lambda 2 de reales, son números reales, tal que la combinación lineal de ese elemento de W, vamos a ver, se puede escribir esa combinación lineal con los elementos de G2, ¿está bien? O sea, me va a quedar X menos X, acá 3X, igual, no me va a alcanzar, así que lo voy a escribir abajo, ¿sí? A ver. Podemos ponerlo como ¿Sí? no, si podemos ponerlo como sumatoria también. Sí, también podemos ponerlo como sumatoria, digo, pero para que les sirva a ustedes, para que tengan ya eh, escrito, digamos, todos los elementos y puedan trabajar y llegar a la igualdad directamente ya, ¿sí? Armar la forma matricial de ese sistema que les va a quedar. ¿Está bien? Profe, lo de generador sería como combinación lineal, nomás que en este caso sería un vector genérico, por decir. Exactamente, sí, justamente por eso les remarcaba yo la diferencia entre la definición de generador y combinación lineal, ¿sí? Acá tiene que ser para cualquier elemento de ese conjunto, ¿está bien? ¿Sí? O sea que el sistema tiene que ser compatible para que sea generador. ¿Bien? Sí, Bueno, entonces acá lo terminan ustedes al ejercicio y se fijan si es generador o no. ¿Sí? ¿Lo terminan, por favor? A ver, porque ya hemos trabajado esto en combinación lineal. ¿Les parece o no? Sí, por profe, también favor. se podría demostrar que es generador porque nosotros ya sabemos que B2 pertenecía del punto anterior y se podría saber que B1 es combinación lineal de B2 y al ser combinación lineal no se podría decir que ya pertenece a W. Ajá. Pero lo que te está diciendo es que si este G2 genera a W, o sea, entonces ¿genera o no genera? Eso es lo que pregunto yo. Eso es lo que te están preguntando a vos. Que está bien la observación que vos haces. ¿Genera o no genera?
A la persona que me hizo esa observación, no sé quién es, porque cuando comparto la pantalla no puedo ver quién es, pero está, Yo. sí. ¿Cómo podemos decir entonces ahí? La pregunta es, ¿genera o no genera? Y tendríamos que resolver el sistema equivalente y Ujú, hacer la matriz y ver si es compatible. exactamente, sí. Pero está muy buena tu observación y sabes que es importante porque yo sé que yo ya sabía por el punto uno, ¿no es cierto? Que el vector 1 - 1, 3 sí generaba a W, ¿no es cierto? Y vos me acabas de decir que el B1 es, si yo lo escribo al B1 como dos veces, o sea, -2 por B1, obtengo el B2, el B1, ¿no es cierto? Sí. Y entonces la pregunta es, ¿será que genera? Y para mí sí, porque en Y este para caso mí el sí también. escalar sería menos 2. Exactamente, sí, sí, sí. Entonces, a ver, si genera a W, por esa razón, porque justamente ese escalar que va a existir ahí va a ser no sé si el -2, pero el 2, vamos a ver cómo hacemos las cuentas, nos va a dar que sí, sí, sí genera, porque el sistema va a ser compatible. A mí me da que el rango de la matriz es 1. El rango de la matriz es 1, muy bien, pero el sistema es compatible, ¿no es cierto? Compatible indeterminado, ¿no es cierto? Claro. Bien, entonces, no es difícil el sistema, me imagino que habrá llegado a algo así. Yo voy a escribir, o vos decime a qué ha llegado, por favor. Así lo terminamos y los compañeros también pueden aprovechar esto. O sea, si vos tenés, vamos a ver, el sistema equivalente, o Se sea, pusieron cero dos filas, digamos. bien, o sea, pero mm, Dos, sí, dos a ver, filas. ¿me ayudas a escribir? O sea, no voy a escribir el sistema, pero sí voy a escribir, o sea, falta escribir el sistema, ¿no? Porque después me van a decir, no, que vos no escribiste. Falta escribir el sistema, pero eso queda como tarea de ustedes. Ahora, una vez que se escribió el sistema, nosotros vamos a resolver lo siguiente. Puede ser que te quede algo así y vos decime, por favor, si es así o no. Ya que Sí, lo es has así. hecho. Bien. Y entonces acá nos queda 3x, ¿verdad? Acá, ¿qué has usado? ¿Qué operación has hecho? F1 más F2 Bueno, F1 más F2, así. y F3 más 3F2. Y F3 más 3 F2, ¿así? Bien. Sí. Para tal Bien. caso, entonces a nosotros nos quedaría esto, se me hace 0, 0, ¿verdad? Sí. Acá me queda 0, acá esta es la única que no cambia, acá me queda menos X, y acá me queda 0, 0, 0 y 0, ¿verdad? Sí. Bien, entonces ahí como vos dijiste, el rango de la matriz A es igual al rango de la matriz ampliada, que es igual a 1, pero acá me faltaría todavía multiplicar por 1, ¿está bien? Bueno, lo voy a hacer acá y entonces me va a quedar 0, 0, menos 2, y acá me va a quedar 1, y acá 0, 0, y acá me va a quedar 0, X y 0, ¿está bien? Y vamos a poner así, ¿bien? ¿Por qué multiplicas por menos Para 1? que me quede uno solo y de ahí ya cuando armamos el sistema equivalente sea fácil escribirle a la matriz y despejar nada más. ¿Sí? O sea, lo que yo hice es multiplicar por un medio, para que quede 1. Pero es indistinto, mira, vamos a ver si llegamos a la misma solución. ¿Sí? Porque lo mismo encuentra un pivot, ¿sí?
¿Está bien? Sí. A ver, vamos a ver, por eso te digo. Menos 1, yo multiplique por menos 1, vos hiciste por un medio, pero llegamos a lo mismo, vamos a ver que llegamos a lo mismo, ¿sí? El rango de A es igual al rango de la matriz ampliada igual a 1, y entonces es menor que el número de incógnitas, entonces por el teorema ya sabemos que esto es un sistema compatible indeterminado, ¿no es cierto? Y acá el sistema equivalente sería o sea, todo cero, ¿y qué nos quedaría acá? Nos queda solamente 2, menos 2 lambda 1 más lambda 2, ¿está bien? Igual a x, ¿no es cierto? Sí. Sí. ¿Y ahí qué pasa? Es lo que yo te decía, por ejemplo, el lambda 2 nos va a quedar como si fuese x más 2 lambda 1, ¿está bien? O sea que va a depender de esas dos variables, ¿sí? Que son números reales, ¿está bien? ¿Sí? Sí, sí. Sí. Y entonces ahora vamos a concluir que para cualquier, para cualquier elemento de W que eran de la forma x menos x 3x, ¿sí? Existe lambda 1, que es un número real, ¿sí? Además, también lambda 2, que es de la forma x más 2 lambda 1, ¿sí? Que también es un número real, tal que ese elemento de W, que era x menos x, 3x, ¿sí? Se puede escribir como combinación lineal de esos vectores, que en este caso eran, ¿me dictan quiénes eran los vectores, por favor? Menos 2, 2, Menos 2 2, menos 6. menos 6, más, ahora lambda 2 era eh, x más 2 lambda 1, ¿sí? Por el vector, ¿quién era el vector? 1 menos 1, 3. 1 menos 1, 3. Bien. Luego, por definición, G2 es generador de W. ¿Mm? O sea, todo ese proceso tenemos que hacer Sí, para saber. para justificar, digamos, o sea, que nosotros tenemos que encontrar esos escalares, ¿sí? Que nos permiten escribir a los elementos de G2, digamos, eh, y a cualquier elemento de W como combinación lineal de los elementos de G2. ¿Está bien? ¿Sí? Si nosotros encontramos esos escalares, vamos a decir que es generador por definición. ¿Está bien? ¿Se entiende eso o no? Sí, perfecto. Bien, ahora entonces estamos en condiciones todos, digo, cuando digo todos, no solamente una persona, que podemos hacer el ejercicio 4, ¿les parece? Sí. Bien, vamos a hacer, y yo acá les voy a dar unos minutitos para que ustedes planteen, porque fíjense en cómo yo he usado, que este no lo quería hacer yo, pero nos sirve para que hagamos el 4 también. O sea, fíjense en que lo primero que debemos hacer es observar que los elementos, ¿sí?
de lo que queremos probar que es generador estén contenidos en ese conjunto que nosotros deseamos probar que es generador, ¿sí? Esto es lo primero que tenemos que hacer. ¿Bien? Entonces yo voy a poner todas las cosas acá, las vamos a remarcar para que ustedes puedan hacer el trabajo. Entonces, habíamos dicho el punto 3, perdón, el punto 3 era que nos pedían que encontremos que es generador. Entonces vamos a tomar, y vamos a tomar otro espacio, ya no vamos a tomar algo de R3 porque ya hemos trabajado con eso. ¿Qué tal si tomamos el A? Que justo tenemos matrices ahí, vamos a ver. El 3A. El 3A, el conjunto S, es el conjunto de las matrices de orden 2 por 1, o sea, 1 menos 1, y tenemos 0, 2. Me dice que B es el espacio donde de las matrices de orden 2 por 1, ¿está bien? Entonces, lo primero que tengo que pedir es que es este contenido en R2 por 1, y lo segundo es, o sea, así es, S es generador de R2 por 1, 2 por 1, acá es 2 por 1, sí, solo sí, para cualquier elemento de R2 por 1, existen en este caso lambda 1, lambda 2, números reales, tal que SB se pueda escribir como combinación lineal de los elementos de S. ¿Está bien? ¿Sí? Sí. Bien, entonces escriban y vamos a chequear después. Yo lo voy a hacer, pero yo necesito que ustedes escriban y veamos si más o menos escribimos lo mismo. ¿Puede ser? Sí. Bueno, Dale. Entonces tenemos 5 minutitos, les doy porque yo me imagino que en ese tiempo ya vamos a terminar de hacer, ¿sí?
¿Profe? Sí, Sí, me da un sistema compatible y determinado, así es. sí, a ver, vamos a... ¿Todos los demás ya terminaron? A mí no me da indeterminado. A mí me da determinado. Claro. A Yo ver, a mí, dije y determinado, perdón. determinado. Así te Claro, da. sí. Bien, 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 bien. A ver, entonces, podemos hacerlo juntos, entonces ustedes me van diciendo lo que han hecho. Vamos a ver. Entonces, a ver si... Entonces, la primera parte está, ¿cómo la han hecho? Esta partecita. Justifique que como B1 y B2 son matrices de orden 2 por uno, pertenecen a Bien, B. entonces, este pertenece a R2 por 1. Este pertenece a R2 por 1. Entonces, S está contenido en R2 por 1, por definición, ¿verdad? Porque ya están dadas así, ¿sí? Claro. Bien, vamos a ver la segunda, que ya empieza con la definición, que uno generalmente siempre a esta se la olvida de hacer, ¿sí? Entonces, hemos puesto así, ese generador de R2 por 1, yo ya se las había dejado escrita. Profe, una pregunta. Sí, Si el sistema da indeterminado, ¿no es generador? si el sistema es incompatible, no es generador. ¿Sí? Gracias. Bien. Ahora, para todo B, ¿qué elemento genérico han tomado de ese espacio? X y la matriz 2 por XY. 1. Bien. XY. Entonces, existe lambda 1 y lambda 2, porque tenemos dos vectores ahí. Yo lo voy a escribir así. Y ahora sí vamos a escribir completito todo. Entonces va a ser lambda 1 por 1 menos 1 más lambda 2 por 0,2. ¿Está bien? Ahora, cuando yo escribo mi sistema y uso, por ejemplo, el producto en escalar por una matriz y después usamos suma de matrices, ¿está bien? A nosotros nos queda lambda 1 y nos queda menos lambda 1 más 2 lambda 2, ¿no es cierto? Sí, Bien, y entonces ahora, por igualdad de matrices, nosotros podemos escribir lambda 1 igual a x, podemos escribir menos lambda 1 más 2 lambda 2 igual a y. Y la forma matricial nos quedaría entonces de la siguiente manera. 1 menos 1, así, ¿verdad? ¿O no? Y sí. 0 menos y 0,2, ¿no es cierto? Claro. Bien. La primera operación que han hecho, me imagino que solamente ha sido sumar la fila 1 con la fila 2, ¿verdad? ¿Eso han Sí. hecho? Bien. Entonces sumamos la fila 1 con la fila 2. Entonces ahí nos queda 1, 0, 0, Vale. 2. Lo hice al revés. Bueno, pero nos tiene que dar el mismo resultado, acordate de eso. Entonces me queda x y acá me va a quedar y más x. ¿No le sumó la fila a la fila 2 la fila 1? Ah, perdón. Quise decir lo mismo y escribí otra cosa. Ahí está. Gracias. Sí, eso es lo que hice. Ay, ay, ay. Vamos. Entonces acá, la que cambia es la fila 2, ¿no?
y ahí. ¿Sí? Sí, sí. Bien, y ahora a la fila 2 la multiplicamos por 1/2. ¿Mm? Bien, entonces el rango de A es igual al rango de la matriz ampliada. Bien, que en este caso va a ser 2, ¿sí? Igual al número de incógnitas también. Este sistema, por el teorema de Rogers-Frobenius, el sistema es compatible determinado. O sea, no hay ninguna restricción, ¿sí? Para poder encontrar los lambdas, ¿está bien? Entonces, ahí existen lambda 1 igual a x, lambda 2 igual a y más x, ¿está bien? Entonces, siempre eh, vamos a poder escribir como combinación lineal, ¿sí? Porque existen esos escalares, ¿está bien? Entonces, para todo B de la forma xy, existen lambda 1 igual a ¿cuánto va a ser? No escribí el sistema equivalente acá y me va a quedar ¿cuánto? Existe lambda 1 igual a x, ¿verdad? Existe lambda 2 igual a ¿cuánto? A i más x sobre 2, que son números reales, esto, ¿no? Tal que, y esto era perteneciente a R2 por 1, que ese elemento se puede escribir como lambda 1, que es x, por 1 menos 1, y lambda 2, que es y más x sobre 2 por 0,2, ¿sí? Fíjense que cuando ustedes hacen la suma ahí, a nosotros nos va a quedar solamente xy, ¿está bien? ¿Mm? Sí. Bueno, y entonces de esa forma tenemos, eh, por definición de generador, en este caso S genera R2 por 1. Bien, a todo. ¿Sí? En este caso, a veces cuando el sistema es compatible indeterminado, va a generar un subconjunto de ese espacio, ¿está bien? No va a generar todo el espacio. ¿Sí? Sí, perfecto. Bien. Podemos hacer, por ejemplo, y ya no vamos al ejercicio 4, donde seguimos usando eso y tal vez ahí encontremos algo que nos genere o que genere un poco menos, ¿está bien? ¿Les parece que Perfecto. damos? ¿Generaría un ¿Mm? subespacio cuando sea Exactamente, incompatible y tengamos que poner condiciones? claro. Yo creo que, por ejemplo, el 4A nos va a dar eso, así que todos a trabajar en el 4A, ¿les parece? Así hacemos algo diferente, ¿sí? ¿Mm? Sí. Bien, vamos a trabajar todos en el 4A. Yo lo voy a poner acá. A ver, el 4 me dice dónde está. Acá está. A ver si es ese que quiero. El 4A, el I. El 4A, I. Ese lo vamos a hacer. Entonces, 4A, I. Bien. Yo voy a escribir cuáles son los elementos de ese que tenemos ahí.
Recuerden que lo primero que tenemos que hacer es ver si ese conjunto está contenido, ¿no es cierto? Ahí. ¿Y qué me dice? Dice, presten atención, ¿no? Porque dice, B es el conjunto de las matrices de traza nula de orden 2 y elementos reales, ¿sí? ¿Está bien? Sí. Bien, O sea, sí pertenecen a esos dos elementos. bien, bueno. A ver, ¿cómo escriben eso? Si yo los ayudo acá. El B sería entonces las matrices de orden 2 por 2, dice ahí, tal que la traza de A sea igual a 0, eso es lo que me dice. Y puedes poner A, B, C, Ujú. menos. O sea, Se te cortó el último, perdón. Ahí. eh, o sea que la matriz sea A, B, C y menos A, Ajá. para que la suma de cero. Bien, bien, bien. También puede ser así. Directamente planteas la condición ahí en la matriz, decís vos. Claro. Bien. Sí, sí, sí. Podemos hacer así. A mí me gustaría que compartan por pantalla, si puede ser ustedes, o sea, si me muestren con su cámara, cómo escriben. A mí me encantaría ver cómo escriben las cosas. Em, si puede ser. Eh, ya le muestro. Dale, dale. O sea, lo que yo hice, ahí le muestro. A ver, te voy a ahí. A ver. No sé si se ve. Ahí sí se ve. Ah, bien. O sea, armé el La condición, sí, la condición para claro, que la B, traza de A sea igual a 0 y has puesto A igual a menos D. Bien. Y ahí más abajo no se ve. ahí, Ahí sí se ve. Y entonces has armado la matriz genérica de esa, has visto, has sacado quién es el generado de B.
Bien. Claro. Bueno, ya tenemos quién es el generado de B, digamos, y a partir de eso, ¿qué has No, visto? hasta ahí llegué, digamos. Eso hice. Bien, bueno, pero, o sea, en este caso está perfecto lo que has hecho vos, y ahí, muchas gracias por mostrarme. Eh, bueno, en ese caso, tenemos que ver ahora, nosotros nos interesa saber si los elementos de ese conjunto S que tenemos están en B. Vos me has dicho sí, sí están en B, si cumplen la condición. ¿Cómo escribimos eso? Eso es lo que me interesa que ustedes sepan, porque capaz que en el final uno le toma escrito y por ahí no, no pueden escribir eso, ¿está bien? Lo que vos has escrito está perfecto y entonces vamos a tomar eso. Vos has dicho, a estas matrices yo las puedo escribir como una matriz A, una matriz con elementos A, B, C y menos A, porque esos cumplen la condición de que la traza de A sea igual a 0, ¿está bien? Ahora, la pregunta es, ¿ese está contenido en A? ¿Este elemento vos lo has obtenido o no? No, ¿no? Ese está contenido en B. Quiere decir que tengo que fijarme que B1 y B2 estén en B. ¿Sí? Porque ahí lo que vos tuviste del generado, no lo podemos usar ahí, porque algunos de esos elementos no te da combinación lineal de estos, o sí, eso tendríamos que fijarnos. Eh, pero vamos a trabajar con la definición, fíjate acá. Si Sí, yo o tengo... sea, Sí, perdón. Uno de los elementos sí es igual, digamos. O sea, sí o sí es combinación lineal. de los otros dos. Entonces Sí, sí sería generador, digamos. Ahí sí sería generador, porque te acuerdas del teorema que decía, si yo tengo un conjunto S y si yo le saco ese elemento que es combinación lineal de los otros elementos, sigue siendo generador. mm, Ujú. Y entonces acá lo que vamos a hacer es, o sea, yo tengo mi B1 que es igual a 0, 1, 2, 0. En ese caso, yo sé que este elemento y este elemento me van a dar 0 más 0 y eso es igual a 0, que era la condición que yo voy a poner acá, ¿sí? Que la traza de A sea igual a 0. A mí me dice que el elemento A más B, que es lo que ha usado su compañero, es igual a 0. ¿Está bien? O que sean los opuestos, ¿sí? ¿Está bien, no? ¿O no? Por lo tanto, sí, B1 sí. pertenece a B. Lo mismo va a pasar con B2, eso no hay problema, pero hay que escribirlo. Esa es la cuestión, ¿sí? Hay que escribirlo. Si yo puedo decir, ay, sí, sí pertenecía, pero bueno, no los he escrito, ¿sí? Y acá sí me da que 0 es igual a 0, entonces sí pertenece, por lo tanto B2 pertenece a B. De estas dos cosas yo sé que ese está contenido en B, y ya probé la primera cosa que tenía que probar. Profe, ahí también faltaría aclarar que las matrices son 2 por 2. Acá está. Pero yo Bueno, que digo, sí, que las las matrices matrices, B1 y cada una B2. de las matrices son de orden 2 por 2, sí. Y acá están contenidas este, en B, ¿está bien? Habiendo dicho eso, ya podemos probar las condiciones y marcar, digamos, que las matrices, como se cumple B1 y B2, están en B, ese está contenido en B, ¿está bien? ¿Sí? Sí.
Bien, y vamos ahora con la definición, entonces, que era ese generador de B que no lo puedo poner totalmente a las matrices de orden 2 por 2 porque no son todas esas, son las que solamente cumplen la traza, ¿está bien? Por eso pongo B ahí. Y acá voy a tomar un elemento de ese que es el genérico que su compañero escribió, A, B, C menos A, que es un elemento de B, y existen entonces lambda 1, lambda 2, que son números reales, ¿está bien? Tal que vamos a escribir esa matriz genérica de B igual a lambda 1 por 0, 1, 2, 0, más lambda 2 por 1, 0, 0 menos 1. ¿Bien? Bueno, una vez que ustedes están ahí, arman el sistemita, todo eso, ¿sí? ¿Cómo les queda el sistema armado ya? Alguien que me dicte, por favor, cómo queda el sistema armado, habiendo usado todas las propiedades que tenemos que usar para llegar a ese sistema. Y por igualdad de matrices, ¿cómo nos queda? Lambda 2 Bien, vamos a igual poner igual. a Bueno, ya te sigo. Entonces nos queda lambda 2 igual a lambda 1 igual a B, lambda 1 igual a B, 2 lambda 1 igual a C ajá, y menos lambda 2 igual a menos A. menos A. Bien. Entonces, el sistema en su forma matricial, entonces nos va a quedar, ¿cómo nos queda? La primera columna, ¿quién es? Lambda 1 ¿Mm? sería 0, 0, 1, 1, 2, 0. 2, 0, bien. La De segunda ahí columna, 1, 0, 0, 1, 0, menos 1. 0, menos 1, ¿verdad? Bien, y la columna, la matriz ampliada, o sea, la parte, ¿qué sería? 0, B, C. Va, A por decir. Puso 0 ahí. A, y acá también, ¿no? Ujú. Y menos Menos A, A. ¿verdad? Bien. Bueno, una vez que tenemos eso, ahí, ¿cómo nos quedaría entonces? ¿Mm? Y sería 0 la tercera, la tercera fila y la Ah, cuarta. bueno, pero a ver, ¿qué operaciones hago? La Eh, fila 3 le Ah, sumo la fila 2 multiplicada por menos 2. bien, entonces a la fila 3 le sumo la fila 2 multiplicada por menos 2, así es, así, ¿verdad? Sí, Sí, y a la fila 4, ¿qué le hacemos? le sumo la fila 1. Le sumo la fila 1, bien. Entonces, de esa manera ya nos quedaría todo. Entonces, esta no cambia, esta tampoco va a cambiar. Y acá me queda 0, 0. ¿Y acá qué me queda? C menos 2A. C menos 2A. Y acá 0, 0. Menos A sí, más B. ¿Cuánto? Menos A 0. más B. 0, ¿me queda o no? Ah, perdón, estaba viendo la fila de atrás. ¿Esta que no me queda así, 0? ¿Sí o no? Sí, profe. Bien, Profe, genial. profe, disculpe, me confundí. No, Entonces no, en no, la está bien. tercera es C menos 2B, por eso. Ajá, Es porque menos claro, dos acá b era por menos Sí, 2, gracias. Está bien, no, 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 está bien, no, yo digo, porque yo también me equivoco, así que no hay problema con eso, solo que no,
chequeemos que nos den bien las cosas, ¿está bien? Ahí está. ¿Así estamos bien? Sí, ahí sí. Genial. Bien. Bueno, entonces, ahora sí, ¿qué vamos a concluir acá? El sistema, a simple vista, es incompatible, ¿no es cierto? Pero nosotros necesitamos que el sistema sea compatible, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Sí, vamos a decir entonces que el sistema, para que el rango de A, vamos a poner así, Profe, sí, puede ser que no es generador porque hay que poner una condición para que sea compatible. exactamente, no genera todo el B, ¿está bien? Entonces vamos a poner, el rango de A va a ser igual al rango de la matriz ampliada, sí, solo sí, que es igual a 2, ¿verdad? Sí, solo sí, la condición esta, C menos 2B, es es igual a 0, ¿verdad? Sí, igual a cero. Bien, genial. Entonces, ahí nosotros vamos a decir que, es decir, que solo las matrices que cumplen esa condición se pueden expresar como combinación lineal de S, ¿está bien? Vamos a poner acá. Es decir, solo las matrices, solo las matrices de esta forma, que según nosotros habíamos puesto A, ¿no es cierto? Perdón, no sé por qué he puesto B. A, C menos A, que cumplen con C igual a 2B, vamos a poner ahí, ¿les parece? Que C igual a 2B, se pueden expresar como combinación lineal de S, ¿está bien? Entonces, ahí, por ejemplo, si yo tomase un ejemplo cualquiera, por ejemplo, la matriz, si yo tomo un B de la forma 1, 3, así se los digo en columna, ¿no? 1, 3, 1 menos 1, ese no estaría ahí, pero sí sería un elemento de B, ¿está bien? ¿Se entiende eso? Vamos a poner eso para aclarar ahí. Por ejemplo, si yo tomo el 1, 3, O sea, está un contraejemplo. estoy dando un contraejemplo para ver que no se cumple y justificar que no es generador de B. ¿Está bien? ¿Sí? Acá 1. No se ve bien el 1, el menos 1. Entonces, esta sí es un elemento de B, porque la suma de la traza me da 0, pero no se me cumple que C sea igual a 2B. ¿Está bien? ¿Sí? Sí. Entonces yo voy a poner, para justificar la definición, voy a poner, existe ese B 1, 3, 1 menos 1, que es un elemento de B, ¿sí? Pero que no se puede escribir como combinación lineal de los elementos de B. ¿Está bien? Que no cumple la condición S. Existe un B para todo lambda 1
lambda 2 de R, tal que S no se puede escribir o no cumple la condición no se puede expresar como combinación lineal de los demás, ¿sí? Profe, podríamos poner que no existe lambda 1 y lambda 2 y ahí recién todo eso. Es que existe este vector, Claro, es que pero no existe, existe el lambda 1 y el lambda 2 para que se cumpla la combinación lineal. bueno, pero ahí está bien, pero existe ese vector que está en B, pero que no cumple esta condición. Sería ahí distinto, ¿verdad? Claro, ahí va distinto, ¿sí? Porque este vector, vamos a poner acá, tal vez quedaría mejor si existe ese vector que no cumple la condición. Vamos a poner acá para que se entienda. Existe B, perteneciente a B. Esperen un ratito, no terminen de escribir acá. Perteneciente a B, tal que esto no se cumple. ¿Sí? ¿Está bien ahí? Sí. Bien, y entonces no se puede de esa manera, no puedo escribir ese vector. Si existen los escalares para este, porque sí los puedo encontrar, pero eso, ya que existe este vector de B que no cumple la condición esa, ¿sí? Me está diciendo que ese nos genera a todo B. ¿Está bien? Vamos a poner acá. Y ahí tendremos que poner que es generador de un subespacio de Claro, contenido B. claro, entonces pertenece a que no, que tal que C no, menos 2B es distinto de 0, ¿sí? Por lo tanto, ese no genera todo B, perdón, sino que genera un subconjunto de B. Y nosotros lo vamos a llamar a ese subconjunto de B, ¿sí? Le vamos a llamar W. En ese caso, nuestro W va a ser las matrices de la misma forma que la teníamos hace rato, que era A, B, C menos A, pero además le vamos a agregar la condición, ¿sí? Que esto tiene que ser que C sea igual a 2B. ¿Está bien? Sí. Ese genera entonces un Y lo subconjunto podríamos de... Sí, no te terminé de escuchar, disculpa. y lo podríamos reemplazar. Y lo podríamos reemplazar ahí. ¿A dónde querés reemplazarlo? Porque a vos solamente te pide el punto 4 te dice que ves el conjunto de las matrices de la traza, bueno, y te dice que si en caso negativo haya, si es posible, el subespacio contenido en B, generado por S. Como nosotros ya dijimos que S nos genera todo B, que genera un subconjunto de B, ¿sí? Definimos quién es el espacio y hasta ahí nos pide la consigna, digamos, que hagamos.
Claro, podés expresarlo de otra manera. A este conjunto, bueno, lo podemos expresar al W. Ah, no te había entendido esa parte. A W lo podemos expresar directamente como, querés escribir la voz a la matriz así, B igual a 2C, o sea que acá nos quedaría 2B y acá, ay, acá, perdón, esto sin signo negativo acá, acá es A. ¿Así decís vos? ¿Poner la Profe, la condición dentro de la primera, matriz? Bien, también podríamos hacer así. Sí, sí se puede. Bien. profe, la primera A no le escribió como signo negativo, ¿verdad? No, no, le puse el resaltado ahí. Esta es A menos A. A ver, la borro si querés ahí. Y acá le hice la colita más grande. Acá. Entonces esta sería. Esta es A, ¿verdad? Y así. ¿Está bien? Sí. Bueno, entonces ahí estaríamos haciendo, digamos, ya hemos encontrado algo que tenga un subconjunto, algo que nos genere todo. Y está bueno esto, digamos, poder decir, digamos, todo lo que venimos trabajando como combinación lineal, todo lo que venimos trabajando como eh, espacios generados, ¿sí? Ha visto que todo se trabaja de la misma manera. O sea, armar una combinación lineal, armar un sistema, trabajar con operaciones elementales, ver si ese sistema es compatible o no, y a partir de eso obtener una condición, ¿sí? Ahora vamos a ver la definición o recordar la definición de LI y LD, ¿está bien? Para poder hacer algunos de esos ejercicios, creo que no vamos a tener tiempo para más, pero me encantaría que podamos hacer alguno de los últimos para poder usar el teoremita ese también de eh, ese es LI si el determinante de A es distinto de cero, ¿está bien? Sí. Bueno, hagamos uno de LI usando la definición, ¿les parece? Sí, profe. Bien, eh, a ver, veamos entonces. En el punto número, en el punto número 5 nos piden eso. Punto número 5. Nos dicen, determina si S es linealmente dependiente o independiente y en el espacio vectorial B, ¿sí? Y nos dan diferentes espacios. Ahí les pregunto a ustedes, ya va, aguántenme que me han tocado la puerta un ratito. Eh, Bien, ahí podemos usar entonces, ¿con cuál de esos les tienen ganas de trabajar? Podríamos seguir trabajando con matrices, ¿sí? Y tomar, por ejemplo, alguno del B o podríamos trabajar con alguno del D. ¿Les parece? Sí. Sí, entonces hagamos uno, entonces hacemos, por ejemplo, el B3I, ¿les parece? A ver qué nos da. Vamos a hacer entonces el 5B3I, donde nuestro conjunto S es el 1 menos 2, 0, 0 y el -2, 0,
4, 0. Fíjense que acá ustedes han visto unas consecuencias de LI y de LD, ¿se acuerdan? En la teoría. Ahí les decían, por ejemplo, que si nosotros tenemos en un conjunto, tenemos tenemos, por ejemplo, la matriz nula, ¿qué va a pasar ahí? Ese conjunto, ¿cómo va a ser? LD. LD, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, si tenemos un conjunto que tiene un solo elemento, ¿cómo va a ser ese conjunto? LI. LI. Y además, también creo que hay uno que me dice que si hay un vector que es combinación lineal de los demás, ¿cómo va a ser ese conjunto también? LI. No. Si tenemos un conjunto y reconocemos que uno de esos elementos es combinación lineal de los demás, ¿cómo va a ser ese conjunto? Independiente. Linealmente dependiente, ¿no es cierto? Sí. Bien. Bueno, esas cosas para recordar nada más, ¿sí? Entonces, ahora, pongamos la definición de LI o LD, como ustedes quieran, pero siempre vamos a tener que armar la combinación lineal nula, ¿está bien? Fíjense en que acá yo les había marcado las definiciones, ¿sí? Entonces, decimos, ese es linealmente independiente si solo si existen lambda 1, lambda 2, lambda n pertenecientes al campo, no todos nulos, tal que la combinación lineal nula de esos vectores me dé el nulo. ¿Sí? Profe, no se podría hacer por la consecuencia, Y por la consecuencia, ¿qué podríamos decir? porque en este caso se ve que es un LD porque un vector es combinación lineal del otro. Bien, pero bueno, ahí vamos a ver. Exactamente, podríamos hacer por la consecuencia, porque ahí no nos dice, determine si el espacio no nos dice con qué herramientas podemos usar, pero podemos usarla, ¿está bien? ¿Sí? Pero tenemos que escribirlo a ese vector como combinación lineal del otro. ¿Ah? Vamos a ver. ¿Alguien que lo haga por la definición y que lleguemos a lo mismo, por favor? ¿Puede ser o no? Dice su compañero que él se dio cuenta acá, B1, B2. ¿Cómo podemos escribir ahí el que me dijo eso? A ver. Que B1 es combinación lineal de B2, si solo si existe lambda 1 perteneciente a los reales, tal que B1 igual a lambda B2. Bien, entonces B1 es igual a lambda B2. Ajá. O sea que vos decís, yo lo voy a escribir así. A ver, ¿qué te parece a vos? Si es, yo digo, -2, 0, 4, pero eso voy a poner acá. Vamos a poner acá. B2 se puede escribir, se puede obtener de la siguiente manera. Vamos a poner así. Pero acá ya no estamos hablando de generador, ¿verdad? No, acá estamos hablando de LI o LD, Claro. ¿sí? Entonces acá yo digo que a B2 yo lo puedo escribir como dice su compañero, un lambda por B1. ¿Quién es ese lambda? También lo puedo determinar a ese lambda o no. Sí, ¿Quién es? sería -2. -2.
Entonces B2 se puede escribir como combinación lineal de B1 de B1, ¿sí? Y entonces ahí, por consecuencia, Profe, ¿sí? Sí, ¿no haría falta primero mostrar que el conjunto está incluido en B? en este caso en las matrices de R2 por 2, ¿verdad? Eh, sí, tal que sea Ay, cero. para. Es que la diagonal, el elemento A sub 1 sea cero. Sí, eso es lo primero. Yo me he concentrado con... Sí, eso es lo primero que tenemos que mostrar, ¿sí? Eso es lo primero que teníamos que hacer, pero vamos a ver. Gracias. Es lo primero, quería escribir ahí como tu compañero porque les dije a ustedes que vayan haciendo por la definición. Y acá, entonces, el B, el B es las matrices que tienen todo, las matrices de orden 2 y que tienen acá una particularidad que es el elemento A sub 2, 1 es igual a 0, ¿verdad? Si el B1, yo digo, ese está contenido en B, tengo que probar ahí todo eso. Y en este caso sí, porque todos los dos elementos cumplen, ¿no es cierto? Pero tienen que escribirlo, ¿sí? En este caso, el A sub 2, 1, A sub 2, 1 es igual a 0, ¿está bien? En la primera matriz. Por lo tanto, B1 pertenece a B. Lo mismo va a pasar con el B2. Menos 2, 4, 0, 0, ¿sí? El elemento A sub 2, 1 también es igual a 0, ¿está bien? Por lo tanto, B sub 2 pertenece a B. De esas dos cosas, ese está contenido en B. Y ahora dice eso, me doy cuenta que esto pasa, y entonces B2 se puede escribir como combinación lineal de B1 por consecuencia de L y LD. Yo sé entonces que B2 es combinación lineal de B1, luego el conjunto S sería LD, ¿está bien? Que es a lo que han usado la definición deberíamos llegar. Por consecuencia de L y LD, B2 es combinación lineal de B1, luego S es LD en B. ¿Sí? Vamos a ver cómo les ha ido a las personas que han usado la definición. ¿Han podido terminar ustedes? ¿O no? Yo estaba revisando, profe, y digo que me da un sistema compatible indeterminado. Y está bueno, entonces vamos a ver. Entonces vamos a ver, o sea que sí nos da. Entonces, fíjense en acá. Vamos a plantear, entonces, según lo que vos decís es LD, bueno, como me dice que LD, voy a plantear la definición de LD. Ese es LD, ese es LD, sí, solo sí, que habíamos dicho. Existen lambda 1, en este caso lambda 2, ¿verdad? No todos nulos, así era, ¿verdad? La definición. No todos nulos, tal que la combinación lineal sea nula. Entonces vamos a poner, existe lambda 1 y lambda 2, que son números reales en este caso, ¿está bien? Sí. Tal que voy a escribir así, 1 hasta 2, lambda I por B sub I es igual al 1.
¿Sí? Ahora, no todos nulos, y eso es importante, ¿no? No todos nulos. No todos nulos, tal que esa combinación sea lineal, sea igual al nulo. Entonces, el nulo de esta matriz de el espacio B, ¿quién es? Es el 0, 0, ¿no es cierto? Es 0, 0, 0. ¿Bien? Lambda 1 en este caso va a ser multiplicada por menos 2, 1 menos, 1, 0, ¿verdad? Era el primer elemento, era el B1. ¿Me dictan, por favor, la segunda columna? Menos 2. Menos 2, 0, más lambda 2 por menos 2, 0, 4, 0. ¿Está bien? Ahora, Sí. entonces, nuevamente, siempre vamos a tener que llegar a un sistema y siempre vamos a usar igualdad de matrices. O sea, por favor, eso lo escriben ustedes, pero yo voy a directamente llegar al final a ver cómo nos queda el sistema. El sistema nos queda lambda 1, ¿sí? Menos 2 lambda 2, ¿está bien? Igual a 0, y después nos queda menos 2 lambda 1 más 4 lambda 2, y acá nos queda 0 igual a 0 y 0 igual a 0, ¿está bien? Sí. El asunto que, trabajándolo en forma matricial, fíjense, ¿hace falta que yo ponga esta B? ¿Cómo es el sistema al que llegamos? Homogéneo. Homogéneo, ¿no es cierto? Entonces no haría falta, ¿verdad? No. No. Entonces directamente, esta sería la matriz nula, o sea, no lo tendríamos que poner y no lo vamos a poner, ¿sí? Entonces, acá me va a quedar 1 menos 2, 0, menos 2, 4, 0, 0. Y trabajo con esta matriz. ¿Está claro? Profe, ¿es necesario poner los ceros? No, no, no. Acá decís, en el sistema. Sí, los ceros del En el sistema. sistema sí. En el sistema sí es necesario poner los ceros. Y en la matriz, en este caso, sí, porque te indica el orden en el que tenés. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, le falta un cero más de la primera columna. A ver, a ver, a ver. ¿A dónde me faltó? Tengo 1, 2, 3, 4. Y acá me faltó este, acá. Ahí está. Y entonces parece un 8 ahí. Profe, Sí. ¿cuál es la consecuencia que utilizamos para resolver de la primera forma? Cuando te dice que vos tenés un vector que es combinación lineal, tenés un vector que es combinación lineal del otro. Ah, que creo que esa es la sexta, ¿puede ser? No me acuerdo el número, yo sé las consecuencias, pero no sé en qué número aparece en la teoría, ¿está bien? Por eso yo les he dicho, la del nulo no sé en qué número aparece, la del conjunto unitario no sé en qué número aparece, pero es una consecuencia de eso, ¿está bien? Ya la busco y te digo cuál es el número que estamos usando, ¿vale? No sé en Bueno, qué... gracias, profe. Bueno, y ahí nos queda fácil porque vamos a ver que en este caso, si yo a la fila 2 le sumo la fila 1 multiplicada por 2, nos llegamos directamente a esto, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, el rango de la matriz A, en este caso sí le voy a poner la ampliada porque la ampliada tiene el nulo, ¿está bien? Es igual a la matriz ampliada y es igual a 2, perdón, a 1 acá, a 1, y es menor que el número de incógnitas, ¿no es cierto? Que es 2.
Entonces, el sistema es compatible e indeterminado. Entonces, existe el sistema equivalente, ¿quién va a ser? Lambda 1, 2 lambda 2 igual a 0. Bien. Entonces, el sistema equivalente es justamente lambda 1 menos 2 lambda 2 igual a 0, ¿verdad? Entonces, lambda 1 es igual a 2 lambda 2. En ese caso, yo sé que existe lambda 1 que es igual a 2 lambda 2. Existe lambda 2 también, que es un número real. ¿Está bien? Y entonces por la definición yo sé que el nulo se puede escribir como 2 lambda 2 por el... Ay, perdón, estamos en R2 por 2, ¿sí? Perdón. ¿A dónde estamos acá? 0, 0, 0, 2, 1 menos 2, 0, 0, más lambda 2 por el menos 2, 4, 0, 0, ¿sí? Fíjense que ustedes le van a dar un valor acá y van a llegar al nulo, ¿está bien? No necesariamente cuando los escalares sean nulos, ¿está bien? Entonces, por definición, S es LB en B. Profe, ¿Sí? ¿podemos concluir que siempre que sea incompatible, sistema compatible Es- indeterminado va a ser dependiente? Siempre, exactamente, siempre que el sistema sea compatible e indeterminado va a ser LD. Ahora les pregunto, ¿el sistema puede ser incompatible en este caso? No, No, ¿por qué no? porque es homogéneo. Porque el sistema es homogéneo, muy bien, el sistema es homogéneo, entonces ahí el sistema siempre va a tener alguna solución, ¿sí? O sea, el conjunto ese va a ser LI o va a ser LD, no hay chance de tener otra cosa ahí, ¿está bien? Profe, ¿qué dice ahí? Por definición SLD y qué más. En B, porque siempre tenemos que decir dónde es LI o LD, ¿sí? Sí, gracias. Bien. Bueno, eh, podemos hacer uno para aplicar el teorema. ¿Les Profe, parece? Sí. Sí, ¿qué es perfecto. lo que dijo que no puede ser el sistema? Ah, que yo dije que en este caso no hay chance que en este caso cuando usamos la definición de LI o LD, porque en las dos situaciones armamos la combinación lineal nula, ¿sí? No hay chance que obtengamos un sistema que sea incompatible, ¿sí? Sí, profe, gracias. Bien. O sea que siempre, en este caso, nuestros conjuntos van a ser LI o LD indefectiblemente, cualquiera de las dos situaciones. ¿Está bien? Sí, profe, gracias. Bien. Bueno, yo quiero mostrarle nomás para que hagan ustedes el punto C, el punto 6 que me dice ahí, determina usando determinante los valores de alfa pertenecientes a los reales para que el conjunto, y les da una serie de conjuntos, para que ustedes puedan usar el teorema. ¿Está bien? Yo lo voy a marcar acá al primero, a ver, voy a hacer el A y vamos a usar este teorema que le estoy diciendo yo. Vamos a usar esta parte.
Vamos a hacer el ejercicio 6 entonces, ¿está bien? En el ejercicio 6 vamos a usar esta parte del teoremita, ¿sí? Donde me dice que sean la matriz A de orden n por n y el espacio de las matrices de orden 1 por n, con las dos operaciones definidas y suma y producto, y considerando a S como el conjunto formado por las filas de A, ¿está bien? Entonces, ese SLI, sí, solo sí, el determinante de A es distinto de 0, ¿está bien? Ahora nosotros en la consigna, como lo acabo de decir, nos piden que encontremos el valor de alfa o de A que dice que haga que ese conjunto sea linealmente independiente. ¿Bien? ¿Qué voy a hacer? Porque nosotros tenemos nuestro conjunto S está formado por lo siguiente. Fíjense, está formado por el 1, 1, 1, por el A menos 1, 2, y está formado por el A cuadrado 1, 4. ¿Está bien? Bien, y esto dice que pertenecen a R3. Ahora, yo lo que quiero ver es, en este caso, si acá me dicen que ese es el conjunto de las filas de A, o sea, ¿esto qué sería si yo quiero armar mi matriz A? Esta sería la primera fila, ¿verdad? Claro, tengo una matriz 3 por 3. Entonces, la primera fila de A sería 1, 1, 1, ¿está bien? A menos 1, 2. A cuadrado, 1, 4. ¿Está bien? ¿Sí? Si ordenábamos columnas sería indistinto porque el determinante seguiría siendo el mismo resultado. Exactamente. Por eso los teoremas son, porque el determinante de A es igual al determinante de A transpuesta. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, Bien. profe. Y entonces ahí, como ya saben ustedes y saben muy bien cómo calcular el determinante, ¿no es cierto? Tenemos que calcular el determinante de esa matriz A. Vamos a calcularlo. Bueno, ahí quiero que me digan cómo hacemos y qué nos va a facilitar el cálculo acá. Capaz podemos restar la columna 1, no, la columna 2 a la columna 3. O sea, vos decís la columna 2 a la columna 3, o sea que la que no cambiaría sería la columna 3, ¿así? No, al revés. O sea, eh, Mm, Yo no sé, mi humilde opinión, a ver, ¿alguien tiene otra opinión? ¿Trabajar con columnas o qué? Hacer la columna 2, dos elementos nulos, Bueno, sumando por fila. bueno, a ver, a ver. También podría tranquilamente decir, bueno, quiero hacer cero todo esto de acá, por si quiero trabajar por columnas, a la columna 2 le voy a sumar la columna 1 multiplicada por menos 1, a la columna 2, a la columna 3 le voy a sumar la columna 1 multiplicada por menos 1, ¿verdad? Y hacemos cero todo esto acá, si quiero trabajar con columnas. Si quiero trabajar con filas, puedo hacerle caso al compañero, ¿verdad? ¿Sí? Es indistinto porque sabemos que el determinante es único y tenemos que llegar todos al mismo valor, ¿o no? Sí. Bien, vamos a ver, ¿por dónde trabajamos entonces? ¿A quién le hago caso? cualquiera está bien. A cualquiera, bueno, pero dígame en ese cualquiera, ¿qué hago?
A ver, el chico que Por, había hablado de las filas, a ver, ¿cómo hago? a la fila 2 le sumo la fila 1 Bien, y a la fila 3 le sumo la fila 1 multiplicada por menos 1. bien, bueno, listo. Entonces, ahí me quedaría, eso vale por la propiedad 3, ¿no es cierto? Y entonces acá, ¿qué me queda aquí? Vamos a ver. La fila 1 queda como está, no se altere en nada. ¿Y cómo nos queda la segunda fila? A más 1, A más 1, 0, 0, 3. 3. Bien. La tercera fila. A cuadrado menos 1, A cuadrado menos 1, 0, 3. 0 y 3. Bien. Bueno, entonces, ¿por dónde desarrollamos el determinante? Por la columna 2. Columna 2, muy bien. Columna 2, se va todo esto acá. Desarrollo determinante por la columna 2. La segunda columna. Bien, entonces, ¿qué nos quedaría ahí? Menos 1 elevado a la Menos cuarta. a la 2. A la 1 más 2, ¿no? Por sí, sí, a la 1, 3. y ahí está. ¿Y ahí qué nos quedaría? A más 1, A más 1, a cuadrado menos 1, bien, a cuadrado menos 1. 3 y 3. Bien, genial, muy bien. Entonces esto me queda menos 1 por 1 menos 1, o sea que ya sé que esto es menos, ¿no es cierto? ¿Y Sí. acá qué me va a quedar? Me va a quedar A más 1, y eso lo vamos a dejar como tarea para los chicos porque no están participando, entonces menos 3 por A cuadrado menos 1, ¿verdad? Y eso tiene que ser distinto de 0, ¿está bien? Y ahí van a encontrar cuál es el valor de A, ¿está bien? Sí. Bien, bueno, espero que les haya servido la clase y que, bueno, que